Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides ya. Buenas tardes, buen día en algunas partes y buenas tardes en otras. Muchísimas gracias por sumarse, no solamente aquí por Zoom, sino también a través de IGNet Español en la página en Facebook. Muchísimas gracias también a nuestras invitadas que ya están con nosotras y con nosotros para poder compartir un poco este tema sobre la pobreza. Es uno de los tantos temas, de las tantas problemáticas que muchos de nuestros países lo vive, lo pasa, pero de repente el abordaje siempre es importante recordar cómo hacerlo, de forma respetuosa, de forma eficaz y también con herramientas que nos puedan aportar a los diferentes focos que podamos nosotros abordarlo y publicar. Y para eso está esta conversación. No se olviden de contarnos de dónde se están sumando. Ahí ya nos está saludando Julio desde Puerto Rico. Mi nombre es Desiree Esquivel, desde Paraguay me estoy conectando. Dirijo la comunidad del foro Pamela Howard, ya a JNet, donde vamos cada mes tenemos estos webinars, estos encuentros y también episodios de conversaciones a JNet, donde de manera más distendida estamos hablando de los diferentes temas y de las diferentes narrativas que, bueno, nos están ocurriendo y herramientas que nos puedan servir muchísimo. Como saben, es sumamente importante que sigan nuestras publicaciones porque cada tanto compartimos becas, convocatorias, también estamos compartiendo varios llamados. No hace poco, no hace mucho dimos unas 5 becas para diplomado de negocio con la Escuela de Asuntos Digitales de España y bueno, muchas otras oportunidades se van a ir sumando y bueno, es súper importante que estén al tanto de lo que vamos ofreciendo a la comunidad. Muchísimas gracias y bienvenidas, queridas Colette, Micaela, Diana. Gracias, gracias por decirnos sí a este encuentro. ¿Cómo están? Bien, Bien, muy gracias. bien. Bien, bastante Gracias bien por la por estar. invitación. Gracias. Sí. Buenísimo. Miren, brevemente les presento a Micaela Urdines. Ella es editora en el diario La Nación Argentina y directora general de Hambre Futuro, que me estaba contando un poquito que es un programa de la sección de comunidad. Está también Diana Manso, cofundadora y directora general de Istmo Press Noticias, ya me va a corregir, en México. Y está también Colette Lespinaz. Ella es periodista de larga trayectoria, actualmente es corresponsal de la Coordinación Europea Haití, COE, y justamente una plataforma que trabaja para ONGs en Europa. Y ya nos vamos con las preguntas. Y si tienen alguna, no olviden de dejarlo en el chat que vamos a estar compartiendo más adelante. Pero primero vamos contigo, Mica. Mica Realmente, mejor. ¿verdad? Mucho mejor. Mica, mira, estuve leyendo y la verdad que me chocó un poco porque somos vecinos. Vos estás allá y bueno, acá al lado estamos con Paraguay. Y realmente los datos que no hace mucho publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos revelaron que el primer semestre de este 2024, con el gobierno de Milei, la pobreza en Argentina llegó al 52,9%. O sea que subió como 11,2 puntos, tengo entendido, sobre el Sí, anterior semestre, afectando a casi 25 millones de personas, un montón. Y también dijo que el nivel de indigencia alcanzó el 18,1% e impactó sobre 8,5 millones de personas. En cambio, el gobierno contesta que el riesgo país cae por debajo de los 1.000 puntos y que el default se aleja. ¿Cómo abordamos esta realidad y qué contexto más podemos agregar a esto, Mica? bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación para participar de esta charla.
Con respecto a lo que vos mencionás, los números son tremendos. Más de la mitad de la población hoy de la Argentina está en una situación de pobreza, lo cual es dramático. Pero bueno, en relación a la cobertura periodística, creo que lo primero que tenemos que dejar de hacer es, bueno, de hablar de la pobreza solo a través de los números, ¿no? Me parece que ese es un riesgo importante y que es algo que venimos arrastrando en los medios. Por supuesto que es importante acudir a la estadística para tomar un poco dimensión del flagelo, ¿no? Que en la Argentina, como dijimos, está creciendo, pero veo que desde el periodismo el problema con los números es que de alguna forma anestesian a la audiencia, o eso es como la experiencia que yo tengo y que tenemos desde la sección comunidad en la que yo trabajo, y que lamentablemente la gente ya no se escandaliza con los números, ¿no? Eso es algo que me sigue como sorprendiendo hasta hoy, sobre todo con el fenómeno de pobreza. Y el segundo problema con los números es que no refleja la profundidad de la tragedia que estamos viviendo acá, porque los números no cuentan historias, no reflejan cómo es el día a día de estas familias, cuáles son los desafíos cotidianos que tienen, cómo es vivir en una situación de emergencia constante, cómo es ese estrés, ¿no? Cómo son esos hogares. Así que para contestar un poco a tu pregunta, creo que la cobertura periodística tiene que ser humana, y eso implica el esfuerzo de ir a estos lugares, estos territorios, estos hogares, ponerle un rostro a esta estadística, darle voz a esas comunidades que en general no tienen el suficiente espacio en los medios, ¿no? Estamos como muy acostumbrados que siempre haya otras personas que hablan por ellos, y bueno, nosotros hacemos como un esfuerzo importante de poder viajar por todo el país, ir a las comunidades como más aisladas, y que ellos mismos puedan contar cómo es su realidad. Y bueno, en definitiva poder como abordar o intentar abordar, explicar qué significa ser una persona pobre. Hoy en la Argentina ser pobre es comer una sola vez al día, es ser un chico adolescente que está en la secundaria y no sabe leer ni escribir, eh, es vivir en condiciones de hacinamiento, quizá 10 personas en una sola habitación, eh, y estar obligados a hacer trabajos precarizados solo para poder sobrevivir. Con lo cual creo bueno, que lo primero que hay que hacer desde la cobertura periodística es eso, es hablar de estos temas, es darle profundidad a lo que significa ser pobre, sobre todo para que no se pueda ocultar eso desde la política, y para que también, bueno, generar conciencia en la audiencia, y para que, bueno, para poner en agenda, ¿no? Como esta desigualdad, y que cada uno también pueda hacerse cargo e intentar achicar brechas desde el lugar que le toca, ¿no? Nosotros también siempre mostramos las realidades, pero también invitamos a la audiencia, a que cada persona desde su lugar de ciudadano, de empresario, de vecino, de lo que sea, pueda de alguna manera colaborar o sumarse para achicar estas brechas. Les cuento brevemente lo que es Hambre de Futuro. Es un proyecto multimedia que arrancó en 2018, con el que nos propusimos justamente, arrancamos como con un año, dijimos vamos a sostener la problemática de la pobreza, sobre todo la pobreza infantil, durante un año en agenda. En general lo que sucede en los medios es que uno va como haciendo las noticias vinculadas con la actualidad, pero es difícil sostener un tema en el tiempo. Nos propusimos eso, y nos propusimos también tener una mirada federal. En general acá se hace una cobertura de lo que sucede en Ciudad de Buenos Aires y conurbano, pero no lo que sucede en el interior y en las provincias. Y nosotros quisimos hacer un programa federal que mostrara como distintas realidades. Entonces empezamos a viajar con un equipo de producción por todas las provincias del país, sobre todo las zonas más rurales y más aisladas, para contar cómo era
cómo eran esas infancias de esos chicos que nacían y que se criaban en esos lugares, cuáles eran los desafíos que tenían en su día a día, y con qué soñaban esos chicos, qué querían ser cuando fueran grandes, y bueno, qué es lo que había que hacer, ¿no? Para mejorar las oportunidades de futuro de esos chicos. Esto lo hicimos de la mano de distintas organizaciones sociales territoriales, que son las que trabajan en esos lugares y que conocen estas familias y que de alguna manera acompañan para que puedan mejorar sus condiciones de vida. Entonces contamos historias de chicos y también obviamente el contexto familiar que tenían alguno de sus derechos vulnerados. Y la invitación a la audiencia era, bueno, a comprometerse con ese chico y con el sueño que tenía ese chico y también, ¿no? Potenciar el trabajo de las distintas organizaciones territoriales que son las que se quedan ahí y siguen trabajando. Y bueno, y por suerte el proyecto tuvo muchísimo impacto, muchísima repercusión y entonces por eso lo sostuvimos hasta hoy. Ya recorrimos todas las provincias del país visibilizando esta problemática y creo, como para cerrar esta primera pregunta, que el éxito del proyecto tuvo que ver con humanizar y ponerle rostro, ¿no? Como a las estadísticas y que la gente pudiera como, bueno, sensibilizarse, entender y acercarse más a este fenómeno de la pobreza que en términos periodísticos siempre es complejo, ¿no? Que la gente pueda soportar, acercarse a la marginalidad y a estos contextos de vulnerabilidad de emergencia, porque bueno, son realidades muy difíciles, pero bueno, cuando se cuenta una historia de vida, uno puede empatizar y puede también hacerse como algunas preguntas en relación a su propia realidad, y bueno, y creo que por eso también funcionó bien el proyecto. Y sigue funcionando. Y justamente acabo de compartir, Mica, ahí el enlace para que lo puedan tener aquí y también lo copio en Facebook para que sigan historias realmente que te llevan al lugar. Así es que Mm. les recomiendo muchísimo que lo lean y lo puedan echar un vistazo. Antes de continuar, justamente entre estadística y demás que estuvimos mencionando un poco más adelante, Andrea acá nos dice que en Chile el índice llegó a un 3% y que la indigencia abarca mínimo a 21.727 personas. O sea, grandes países que de por ahí estaban como bien, entre comillas, está como eh, habiendo más pobreza, lastimosamente. Gracias, Mica. Y ahora nos vamos con Diana. Diana, bienvenida de vuelta. Aunque México no integra justamente los primeros lugares entre los países con mayores índices de pobreza acá en América Latina, no está a salvo de la problemática en sí y tiene amplios sectores con necesidades agravadas por la inseguridad que en zonas, no en todas, genera el crimen organizado y el narcotráfico principalmente. ¿Cuál es o cuánto de posibilidad existe de que el gobierno actual de la presidenta Claudia Sheinbaum, pueda lograr avances en resolver estas problemáticas? Y bueno, si también nos puedes sumar brevemente un contexto de México. Bienvenida, Diana. Gracias, gracias, Desiree. Es un gusto estar con Mica y también con Colette. Ya le digo Mica, pero es Micaela, ¿verdad? Pero ella se Bien, dirige a Mica. nos vamos todos Gusto diciendo mi también casa. estar con varios y varias acá que nos están oyendo. Pues yo creo que el reto que tiene la presidenta, como ya dice, ¿no? Con A, presidenta con A, es precisamente pues abatir, ¿no? Esta situación. ¿Por qué? Porque sabemos que voy a recordar unos años antes, con el presidente Obrador, precisamente para el tema de la pobreza, él se sostuvo de diversos programas, entregó becas a adultos mayores, a personas con discapacidad, a estudiantes, pero aún así, a pesar de esas becas a los campesinos, por ejemplo, con el famoso Sembrando Vida, ¿no? Pero a pesar de eso, no siguen, por ejemplo, en las comunidades indígenas, por ejemplo, de Oaxaca, poniéndole rostro a esto, siguen emigrando, por ejemplo, ¿no? Jóvenes
siguen saliendo, ¿no? De sus comunidades para irse a Estados Unidos, ¿no? Para el corte de caña, el corte de fruta, el corte de tomate, o sea, sigue habiendo, ¿no? A pesar de que estos programas. Y también en el ámbito de la salud, o sea, estadísticas de Coneval, del INEGI nos arrojan que el tema de la salud que ahorita hizo como una transformación el gobierno mexicano a que todos tengamos IMSS bienestar, es que vas y no, o sea, el rostro aquí es que no te dan medicamentos, por ejemplo, a pesar de que hay un programa que existe una farmacia, entonces sigue precisamente habiendo esto, ¿no? Entonces, creo que el tema es que aunque no estamos, no tenemos los indicadores de un país altamente, sin recursos, sin nada, pero seguimos siendo pobres, o sea, vamos hacia ese rumbo, pues, ¿no? Entonces, lo que no queremos es que ahorita, por ejemplo, se vuelvan zonas silenciadas, que México se vuelva zonas silenciadas, ¿no? Entonces, creo que eso afectaría mucho nuestro contexto, ¿no? O sea, imagínense si el crimen, por ejemplo, lo que está pasando Chiapas es uno de Chiapas junto con Oaxaca y Guerrero, son los tres estados considerados más pobres de México, uno de los tres de los estados, ¿no? Entonces, y ahorita vemos a Chiapas como un estado silenciado, ¿no? O sea, un estado donde además de que es el paso a la frontera sur de México, donde entran cientos y miles de personas migrantes al año y de más de 20 nacionalidades, o sea, antes eran solo centroamericanos, ahorita entran latinos, entran de muchos lugares. Además de todo esto, el tema de la violencia está silenciando a muchos lugares. ¿Y qué está ocurriendo con esto? Que hay personas desplazadas de sus comunidades, ¿no? Eso también nos orilla a la pobreza. ¿Por qué? Porque esa gente que antes tenía su parcela, que tenía sus animalitos, que sembraba, ya no hay, ¿no? Y encima de todo esto, de este desplazamiento, también hay un desplazamiento por el tema climático, ¿no? Nos ha pegado los huracanes, nos ha pegado, por ejemplo, en el tema del istmo de Tehuantepec, un sismo del 2017, donde apenas estamos como respirando y llegan dos huracanes, ¿no? Nos inundan. Entonces, son temas también que, además de la falta de un empleo seguro, el tema del crimen organizado, el tema de los megaproyectos, que también hay dos importantes que tiene el país, que es el corredor interoceánico, el corredor transísmico con el Tren Maya. Entonces, estos temas, como decía Andrés Manuel López Obrador, ¿no? El expresidente, viene a batir el rezago y la pobreza. Pues no, porque a pesar de que ahora tendremos la pobreza encima, ahora está militarizada la zona, ¿no? Y además hay un desplazamiento, hay más violencia. Y apenas precisamente analizaba el tema de los indicadores que nos indican cuál sería como el tema de si crece o no la inseguridad, es en el robo de autos. O sea, por ejemplo, Oaxaca está ocupando uno de los primeros lugares en violencia familiar y en robo de autos, ¿no? Entonces, ¿qué te dice esto en contexto, ¿no? De que realmente encima de la pobreza tenemos la violencia, tenemos un desplazamiento, tenemos megaproyectos, tenemos personas migrantes ingresando. Entonces, pues esto hace que la pobreza continúa, ¿no? Y creo que donde quiero yo enfatizar mucho es en el tema del acceso a la salud. O sea, nos siguen debiendo los gobiernos una salud digna, ¿no? Y lo vimos reflejado en el tema de la pandemia, ¿no? ¿Cuántos no murieron en México, ¿no? ¿Cuántos no? O sea, y muchas veces las comunidades indígenas son las que resurgieron en esto, ¿no? Con sus temas de las medicinas tradicionales, el resguardarse, el no permitir el acceso de externos a sus comunidades. Solo así se pudieron controlar. Y no es que quisieran hacerlo, sino si se enfermaban, ¿a dónde iban a ir, ¿no? O sea, el acceso a la salud sigue siendo precario, en las clínicas ya no, muchos ya no están ahí, por ejemplo, en esas zonas marginadas no hay médicos ni enfermeras, ¿no? Y si vas, pues tienes que trasladarte 3, 4, 5 horas para el acceso. Y si lo hay, los médicos te dicen es que no hay medicamentos, no hay insumos, ¿no? A pesar de que los gobiernos, como te decía Andrés Manuel y ahorita Claudia, presumen que hay una farmacia, un programa de farmacias que tú llegas y te surten la receta. O sea, bueno, fuera eso, ¿no? O sea, lo pintan tan bonito, pero cuando uno va y en hechos o investiga, pues eso no es cierto, ¿no? O sea, sí tienes tú que comprar los medicamentos que son cada vez más caros. Entonces yo creo que ese rezago a la salud, yo creo que ahí transforma esta pobreza, ¿no? Ahí puedo yo decir, ¿no? En hechos que la gente
pues sigue habiendo todavía muertes maternas, por ejemplo, el caso de una niña, ¿no? Que la querían encarcelar por tener un aborto, pues ellos decían que fue provocado, pero obviamente no fue provocado de producto de una violación sexual de 14 años. O sea, dices, ¿cómo México, o sea, cómo nos está gobernando una mujer? Y entonces siguen aplicándose estas leyes, ¿no? Pues eso también es producto de la pobreza, ¿no? De que no hay ese acompañamiento real a estas mujeres, a estas niñas que por una violación y porque realmente pues no fue un aborto provocado, quería meter a la cárcel a una niña de 14 años. Entonces creo que el que ocurra este hecho, o sea, es lo que nos indica que nuestra pobreza está pues sumamente alta, ¿no? Porque una cosa son las estadísticas, pero otra cosa es ver estos hechos que están ocurriendo en un país que según va es progresista, ¿no? Pero pues con estas acciones me deja mucho que decir, ¿no? Entonces creo que sí es un gran reto que tiene la presidenta y sobre todo ver quiénes son sus aliadas. Imagínense, casi no sé cuántos ministros pusieron su renuncia. O sea, realmente es una situación que está preocupante, ¿no? Y que va a ser un reto para ella y sobre todo para quienes habitamos en México a partir ya de este sexenio, ¿no? Todavía. Wow. Gracias, Diana, por este panorama y bueno, también mencionarnos, ¿verdad? De todos estos megas proyectos que trae otra vez Claudia, ¿verdad? Vamos a ver, la presidenta, a ver qué hacen. Colette, Haití sigue siendo lamentablemente considerado el país más pobre de América Latina. ¿Cuál es la situación real y cuáles son las cuestiones de fondo que se deben tener en cuenta para poder reportar, hacer reportajes y publicaciones sobre lo que ocurre en tu país? Saludo Desiree, saludo Diana, saludo Mica. Es un placer para mí participar en ese diálogo sobre la pobreza en nuestra región y hablar de la situación en Haití. Lamentablemente, Haití sigue siendo el país más pobre de América Latina y cada día se aumenta esa pobreza. Se agudiza la situación de los grupos ya muy vulnerables. Según los datos de la ONU, Haití es uno de los países más pobres del mundo y más de 7 millones de personas haitianos y haitianas, somos ahora 12 millones, no pueden satisfacer sus necesidades esenciales. Pero esa situación se agravó con la presencia de esos grupos armados en el país que controla 90% de la capital, una buena parte de la zona donde se produce más alimentos, el departamento del Artibonito. Y toman las cosechas de los campesinos, roban a sus animales, hacen pagar a las comerciantes que van a buscar a los productos para llevarles hasta a los mercados públicos donde la gente puede comprar sus alimentos. Ahora es muy difícil con la presencia de esos grupos armados en todas partes, circular libremente en las rutas. Y las comerciantes, sobre todo son mujeres, tienen que pagar mucho dinero y al final no le queda casi nada para sobrevivir. Entonces, eso agudiza su situación, sobre todo en un país donde tenemos una tasa de familias monoparentales con mujeres solas muy alta. Más de 40% de los hogares están gestionando por mujeres solas que no reciben ningún aporte
de sus, entre comillas, compañeros o ex compañeros que les dejan niños. La mujer tiene en ese sentido muchas cargas en sus respaldos. La comida del niño, de la niña, la educación. Al mismo tiempo tiene que trabajar en la casa y también tiene que trabajar en los mercados vendiendo cosas porque la tasa de desempleo de personas que trabajan realmente en instituciones formales es muy, muy poca. La gente vive sobre todo de actividades en el sector informal y la mayoría son las mujeres que lo hacen. Entonces, cuando se habla de pobreza en un país como Haití, tiene una cara, la cara de la mujer, la cara de los niños, de las niñas, y también la cara de las personas mayores, ancianas, que muchas veces son ellas que toman, que cuidan a los niños cuando la mujer, la mamá sale para poder buscarse la vida. Tenemos ahora en el país ese año un aumento significativo de la inseguridad alimentaria que afecta casi la mitad de la población. Es decir, que más de 6 millones de personas no saben cómo comer un día, porque están en la categoría más alta de inseguridad alimentaria. En la escala tiene 5 grados. Y esa situación de pobreza en la que estamos viviendo, agudizando por las acciones de los grupos armados, esa situación se agudiza también por los fenómenos climáticos, como los huracanes que pasan cada año y durante 6 meses estamos bajo la amenaza de esos fenómenos. También hay seísmos. Hemos tenido en los recientes años 2010 y 2021 fuertes terremotos que destruyeron muchas casas y muchas cosas en el país y haciendo perder a la gente muchos de sus manos de existencia. Y ahora también los efectos del cambio climático, porque Haití también está considerado como uno de los países más vulnerables. Es una isla y a los cambios climáticos. Entonces, todos esos factores internos y externos tienen una consecuencia muy importante sobre la pobreza. Entonces, pienso que es muy importante en la prensa hablar de esas situaciones, escribir sobre eso, pero sin embargo, la manera como muchas veces se presentan noticias sobre Haití hace pensar que la principal característica de Haití es pobreza, es crisis, incapacidad de un pueblo de resolver cualquier problema. Pienso que es importante cambiar también la narrativa y dar a conocer los esfuerzos y sobre todo las causas de esos problemas a la hora de reportar lo que pasa en el país. Por ejemplo, en esa situación que estamos viviendo ahora, el pueblo también está resistiendo. Hay que ver cómo, por ejemplo, la gente busca soluciones para hacer llegar la comida en la capital que está encerrado con grupos armados. Pasan en caminos muy peligrosos en las montañas, a veces pagando dinero para poder hacer llegar la comida.
he visto que hasta ahora, aunque estamos viviendo una situación muy grave, todavía se puede encontrar un poquito de productos que vienen del campo. Y también, por ejemplo, los campesinos que sufren mucho de esa situación porque no pueden vender sus productos en los caminos, pero son ellos que acogen a muchas familias desplazadas que se refugian en el campo para evitar la violencia en la capital. Desgraciadamente, en ese momento tan difícil en Haití, países en la región, en el Caribe, particularmente nuestro vecino, la República Dominicana, ha decidido expulsar, deportar a más de 10,000 migrantes haitianos, pero otros que no son de Haití o que nacieron allá en el país vecino, pero que no tienen ningún documento. Es a ese momento mismo que nuestro vecino país ha decidido expulsar tanta gente en Haití. Eso también tiene un peso muy fuerte sobre las familias, entonces sobre la pobreza, porque cuando esas personas vuelven en el país, no pierden todo, no tienen dinero, no tienen sus manos de existir y no tienen nada. Entonces es una carga muy fuerte que cae de un día al otro sobre las familias en el campo ya empobrecidas. Yo pienso que hay que darla para hablar no solamente a los poderosos, las organizaciones internacionales que hacen muchos informes sobre Haití, sino Mm. también a los principales actores de la sociedad civil haitiana. Y con esto, Colette, nos estás dando varios focos que tendríamos que tener en cuenta para poder abordar, ¿verdad? No solamente la crudeza y todo la fuerte pobreza que existe ahí, sino también las acciones que vienen un poco también a desembocar lo que es el periodismo soluciones, ¿verdad? Que no son perfectas, pero que son acciones que están haciendo la comunidad y que eso también hay que contar. Mica, las posiciones ideológicas encontradas en un país en donde persiste lo que llaman la grieta, donde también el periodismo aparece dividido en Argentina entre quienes critican y quienes apoyan a Javier Milei, condicionan la información sobre el aumento de la pobreza. ¿Qué recomendaciones nos podrías dar para poder reportar esta situación? Bueno, no sé si condicionan o no. Creo que claramente hay un uso, ¿no? Ideológico de las problemáticas sociales. Eso es algo que lamentablemente acá en la Argentina se ve un montón. Eh, Desde temas de derechos humanos, ¿no? Los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Ahora hay todo un debate muy fuerte vinculado con la educación pública. Están habiendo muchas marchas porque hay como todo un debate sobre el financiamiento que se le da a las universidades públicas acá en la Argentina. Bueno, otros temas vinculados con el reparto de alimentos a comedores comunitarios, ¿no? Hay como, bueno, muchísimas problemáticas vinculadas con lo social bueno, que se toman o se cubren de determinada manera de acuerdo a la postura ideológica y al medio en el que uno trabaja, ¿no? Digamos, eso siempre está presente. Creo que también hay una responsabilidad por parte de la audiencia de cómo se informa, ¿no? Digamos, uno tiene ahora, por suerte, mucho más acceso a la información y conoce también cuáles son, ¿no? Las posturas ideológicas de cada uno de esos medios y también de determinados periodistas. Entonces, bueno, creo que ahí también hay como un desafío de buscar variedad en las fuentes en las que uno se informa, ¿no? Digamos, no solo medios de comunicación, sino de nuevo periodistas o cuentas o Twitter, redes sociales. Ahora hay muchísima gente
que se informa por YouTube o por Instagram o por, bueno, hay mucho podcast, hay mucho streaming. Acá en Argentina hay como un boom del streaming y hay un montón de periodistas quizá más jóvenes o que ni siquiera eran periodistas y que ahora, ¿no?, cubren temas vinculados con la actualidad, entrevistan gente relevante. Entonces creo bueno, que claramente hay que salir de la grieta, que lo que son los medios tradicionales y nacionales, acá en la Argentina eso todavía está muy marcado, ¿no? Hay medios que son opositores y hay medios que acompañan. Y está bueno también saber que eso es así, ¿no? Porque uno le da la posibilidad de elegir como audiencia. Pero bueno, creo que hay también otras opciones para los periodistas de un montón de medios independientes, e incluso de hacerlo también a título personal, ¿no? De poder crear como propios medios o fuentes o programas o de nuevo, ¿no? Streaming. Y eso está surgiendo un montón, ¿no? Como que sobre todo en la camada joven, ¿no? Como un desafío importante de los medios tradicionales es, bueno, ¿qué va a pasar cuando la audiencia que nosotros cubrimos, que es de 50 para arriba, ¿no? Que era la gente que antes leía el diario papel y hoy ya casi nadie lee el diario papel, ¿no? De hecho, La Nación tenía un diario que era Sábana, que era enorme, después se fue achicando, Me ¿no? acuerdo. Al tabloide, y ahora, bueno, digamos, sigue habiendo diario impreso, pero la gran mayoría de la gente lo consume de manera digital. Ahora hay otros desafíos que tienen que ver con la suscripción, ¿no? Como, bueno, digamos que el desafío del negocio del medio de comunicación fue cambiando un montón y creo que ahí es importante para mí, de nuevo, que la audiencia tome conciencia del poder que tiene, ¿no? A la hora de elegir o no determinado medio, de acompañar o no, de acompañar una suscripción, de hacerle un clic a una nota, ¿no? Creo que es importante eso, apoyar a los medios con los que estamos alineados, con los que estamos de acuerdo, no solo ideológicamente, sino que trabajan bien en el sentido de respetar, ¿no? De hacer un periodismo con dignidad por las comunidades, qué tipo de noticias cubren. Nosotros, por ejemplo, desde Hambre de Futuro hacemos un esfuerzo muy grande por llegar a las comunidades originarias y visibilizar, ¿no? Como esa realidad. Y no solo hablar, como decías vos, solo de las necesidades o de lo que no funciona, que por supuesto hay que visibilizarlo, sino también del valor que hay en estas comunidades, de lo que sí se está haciendo, de cómo se están organizando para resolver las problemáticas que tienen, hablar del periodismo en soluciones, de las articulaciones exitosas entre comunidad, sociedad civil, empresas, Estado, ¿no? Como que nosotros ponemos, o sea, mucho el acento en mostrar lo que falta y también mucho el acento en mostrar lo que sí está funcionando, porque bueno, esas son soluciones que pueden ser replicables y que está bueno mostrar también. Así que bueno, me parece que es un poco eso, ¿no? Como desde nuestro rol de consumidores de noticias, recuperar un poco ese poder y, y bueno, y apoyar a los medios que nos parecen que están haciendo bien las cosas. Fantástico. Diana, a diferencia de situaciones como Argentina, ¿verdad? Donde la pobreza se disparó en los últimos meses, o la de Haití, donde se habla de una inestabilidad que ahí está entre que se resuelve y hay cuestiones. Un gobierno considerado progresista como el de México tiene como otro abordaje, ¿verdad? En combatir la pobreza. ¿Cuáles son esas claves distintivas que se debe manejar periodísticamente al momento de informar estos casos diferentes? Yo creo, bueno, he escuchado con atención, ¿no? Lo que habla Colette, ¿no? De que, y también lo que habla Micaela, apostarle al periodismo de soluciones. Pues aquí en México hemos también optado esa parte del periodismo de soluciones, ¿no? Porque es que realmente han abundado mucho los youtubers, han abundado, o sea, tú entras a la red y a veces no es que no queramos contar lo que está pasando en la realidad, ¿no? Porque no se puede ocultar,
pero tampoco hay que caer en la desinformación o la exagerada información, ¿no? Donde la gente prefiere, dices, pues mejor ya no abro un medio, ¿no? O sea, no lo abro porque yo sé que voy a escuchar puras violencias, puro crímenes, agresiones. Entonces, creo que lo que podemos hacer es darles el valor realmente a los pueblos, ¿no? Sino que es volver, siento yo, ese periodismo de a pie, ese periodismo de raíz, ¿no? De contar, de llegar, porque yo creo que las comunidades, creo yo que las comunidades indígenas de México tienen todavía ese punto de salvación, ¿no? Es el punto de encontrar todavía ese equilibrio. Tienen mucho que contarnos, entonces creo que ahí podemos hacer o sea, desmesunar qué está pasando ahí, pero también contar como lo alternativo. Por ejemplo, nosotras, una colega y yo, hicimos un trabajo de periodismo de soluciones en torno a la partería con la violencia obstétrica, ¿no? O sea, la violencia obstétrica es una realidad en México, o sea, muchas mujeres siguen viviendo una cesárea cuando entran a un hospital, ¿no? Pero eso no significa que no haya este periodismo de soluciones, no volver a la partería y ahí contamos que se puede hacerlo. Entonces, creo que es volver, como te decía, a la raíz, ir a los pueblos con el permiso que se debe, ¿no? Decirle qué está pasando y creo que por ahí hay que hacerle, ¿no? Porque si caemos también en este mundo de decir todo rápido, todo acelerado, entonces creo que eso hace que no podamos contar bien las historias, ¿no? Por querer contar una historia la terminamos desinformando o generando solo discriminación, racismo, porque los textos lo tienen, o sea, cuando volteamos a ver esos textos están eso, ¿no? Entonces, creo que el periodismo de soluciones nos puede dar es una herramienta que nos permite abordar también las historias proponiendo algo, ¿no? No es que seamos la salvación, o sea, los periodistas no somos la salvación, pero sí mostrarle los otros rostros que puedan tener las historias, ¿no? Por ejemplo, o visibilizarlas, ¿no? Por ejemplo, está pasando, apenas la Defensoría de los Derechos Humanos mostró un informe sobre desplazamiento, ¿no? Y lo decía de que hoy en día había personas que eran desplazadas por el tema de la religión, por ejemplo, ¿no? Entonces, por no tener los acuerdos de religión, los desplazaban de la comunidad, ¿no? El hecho de, no, pues es que tú no compartes mi idea, mi ideología, pues no puedo, o sea, te vas de la comunidad, ¿no? O por partido político, por ejemplo, anteriormente que gobernaba el PRI, por no apoyar al PRI te desplazaban de la comunidad. Entonces, esas historias se pueden contar como algo más adentro, ¿no? Como algo más de fondo, ¿no? No nada más contar la historia de, sí, los desplazaron y ya es, ¿no? ¿Cuál es ese fondo de eso, ¿no? ¿Por qué está ocurriendo? Entonces, es ahí donde entra ese periodismo de soluciones también y nos muestra pues otro rostro a estas historias. Entonces yo creo que le apostaría yo a eso y al no, a nuestras historias tampoco no meterles más racismo del que hay, ¿no? Porque si nosotros volteamos a ver cuántos textos, ahí está implícito, ¿no? Está implícito, por ejemplo, cuando contamos historias de las personas migrantes, ¿por qué decir vienen tantos, van a ingresar a México, vienen a invadirnos? ¿Por qué? ¿No? Cuando podemos utilizar ese lenguaje de decir qué le van a aportar las personas migrantes a México, ¿no? O cómo hacen por ejemplo, apenas que hubo un restaurante, ¿no? Colocaron un restaurante venezolano, mexicano, ¿no? Donde tú decías, cómo la gente mexicana le daba trabajo a las personas migrantes, ¿no? Entonces, creo que contar esas historias se pueden, ¿no? Entonces, ahí es donde entra este periodismo de soluciones y no que sea lo mismo de meterle más leña al fuego, como se dice, ¿no? Como se dice aquí un refrán, ¿no? Que es más meterle más violencia a lo que ya tiene más violencia en el país. Entonces, creo que yo le apostaría más a eso, de que volvamos a la raíz, volvamos a las comunidades, rescatemos esas historias y sobre todo contar el por qué sucede, no nada más el hecho como tal, ¿no? Eso yo creo que le apostaría más. Fantástico. Eh, el tiempo pasa volando y tenemos un poquito más de 10 minutos. Ahora le voy a hacer una pregunta a Colette y luego para concluir, haré una última para que las tres nos puedan responder y cerrar el encuentro agradeciendo de vuelta por decirnos sí y darse este tiempo para poder compartir este tema. Colette, hay quienes sostienen
en los informes periodísticos, y lo habías dicho también más adelante, precisamente sobre la pobreza de Haití, y en muchos casos responden a prejuicios acumulados, ¿verdad? O a lugares comunes ya instalados sobre situaciones reiteradas. Sobre este punto, para que podamos ser enfáticos, ¿qué es lo más importante que un comunicador, una comunicadora debe saber para ser fiel a la realidad crítica del país? Bueno, es verdad que muchas veces, y sobre todo en la prensa internacional que hablé de Haití, se, se vincula muchos prejuicios que hacen aumentar la discriminación, el odio en contra de Haití. En ese sentido, yo pienso que en el contexto en el cual estamos viviendo hoy mismo en el mundo, la prensa, el periodismo tiene que ser responsable. A muchas responsabilidades que asumir, y una periodista o un periodista, a mi parecer, tiene que tener un posicionamiento para la justicia, para la solidaridad en el mundo y para la justicia a nivel económico. Porque muchas veces se presenta a Haití como un país pobre, pero sin hablar, por ejemplo, de todas la realidad de explotación, de corrupción, de saqueo que hemos vivido desde la colonización, pasando por la presencia de los americanos que ocupaban aumento el país y hasta ahora. No se toma no se toma tiempo para, por ejemplo, hablar de la historia de lucha de Haití como país que se puso de pie contra la esclavitud. Entonces, cuando se presenta solamente la pobreza, así es como, por ejemplo, es una característica propia del país, mientras tanto que es el resultado de todo un proceso que ha llevado a la pobreza. Entonces, yo pienso que el periodismo tiene que tratar en ese contexto de decir más y proponer más cosas a la población para que pueda entender mejor lo que está pasando en algunos países como el nuestro. Saber, por ejemplo, las consecuencias de las políticas nacionales impuestas por otros actores internacionales que han llevado a Haití a esa situación en la cual está viviendo ahora. Necesitamos realmente una prensa más responsable, en la cual que lo que se presenta ahora, sobre todo por lo que tiene que ver con Haití. Fantástico. Y para ir concluyendo, sabemos que cubrir pobreza es complejo, pero que tenemos que salirnos de los números, de las estadísticas y traer de vuelta la esencia del periodismo, que es como un servicio que es justamente contar la historia, la vida, la persona, la parte más humana, ¿verdad? De todo esto. Entonces, me gustaría que pueda cada una, en estos 8 minutitos que tenemos, que nos puedan reiterar, aconsejar, recomendar, sean fuentes, sean focos o sean palabras que tengamos que tener en cuenta para poder cubrir pobreza. No sé si empiezo contigo, Mica. Bueno, con respecto a los focos, mencionamos algunos. Esto de humanizar, de poder contar historias de vida me parece clave. Eh, lo de que ellos sean protagonistas de sus propias historias también.
Hablamos un poco de periodismo de soluciones, ¿no? También rescato esto de las articulaciones exitosas. Creo que cuando se articulan distintos sectores de un país, eso genera soluciones que tienen más escala y que se pueden sostener en el tiempo. Entonces me parece que es importante poder como visibilizar esto. Y con respecto a términos, nosotros, bueno, es un desafío constante, ¿no? Esto del el periodismo responsable, como hablaban, y que sea respetuoso, ¿no? Nosotros siempre lo que intentamos, yo a nivel personal y también con el proyecto, es poder hablar con las propias comunidades para que ellos sean parte del foco de la cobertura que nosotros queremos dar, ¿no? No es que nosotros vamos como con una intención ya de lo que queremos decir, sino que ellos son parte del proceso de pensar cuál es la problemática que ellos quieren visibilizar, de qué manera lo quieren hacer, cuáles son, digamos, las fuentes o los voceros que ellos quieren poner, cuáles son las personas o las historias que ellos creen que la persona está preparada, ¿no? Como para poder enfrentar una entrevista. Nosotros hacemos documentales, entonces el tema de ir con cámaras a estos lugares, ¿no? También es como bastante complejo. Y también trabajamos mucho como la exposición, ¿no? Bueno, qué cosas contar, qué no, cómo va a ser todo lo que venga después, ¿no? Porque no todos están preparados para la exposición y lo que eso trae. A veces cerramos las notas a comentarios, ¿no? Como, bueno, hay un cuidado también atrás de la persona de la comunidad que accede a contar cuál es su realidad. Y me parece que eso es como algo que está bueno plantearse a la hora de siempre pensar coberturas, ¿no? Que la persona o la comunidad, el grupo, la organización o lo que sea que participa de esa nota eh, sea también parte del proceso de selección y de construcción de esa cobertura, ¿no? Bueno, eso como para aportar. Me encanta esa palabra, construcción. Diana. Bueno, pues yo creo que además de lo que ha dicho Mica, estos consejos o estas formas de volver a las comunidades, creo que también es hacerles volver a las comunidades, ¿no? Una vez que salgan estos reportajes, lo que contamos, es también regresar con ellos, ¿no? Creo que también es importante también, uno, pedirles permiso para ver si aceptan qué vamos a contarles de sus comunidades, porque muchas veces llegamos, ni siquiera les pedimos permiso, sacamos las cámaras, tomamos fotos y creo que no, uno, ¿no? Otro también el respetar, ¿no? El respetar, el no juzgarlos, porque muchas veces llegamos a las comunidades y nosotros juzgamos desde lo que somos, desde lo que aprendimos, desde lo que tenemos. Entonces es llegar y bueno, cómo es su forma de vida, ¿no? Cada comunidad tiene su propia forma, entonces respetarlos y el volver, ¿no? Una vez que ya sale el reportaje, bueno, qué experiencias tuvo, ¿no? Porque muchas veces el reportero lo que quiere decir es, vamos a contar la pobreza, vamos a contar la criminalización y todo, pero a veces los ponemos en riesgo, ¿no? Y hay que explicarles también qué se va a contar, ¿no? Lo que menos queremos es que sigan desapareciendo, de que sigan matando a más personas, ni que se vuelva más pobre, porque muchas veces nos decían, es que pareciera que nos castigó el gobierno con la nota que sacaste, ¿no? Que sacaste publicada, y no queremos eso, ¿no? Lo que queremos es darle una solución a esta situación. Yo creo que eso sería, ¿no? Analizar bien qué vamos a hacer y si sirve y si es ayuda ese reportaje, ¿no? Si ayuda a realmente a sanar o a minorar lo que están viviendo, adelante, ¿no? Entonces creo que es importante hacer esos juicios antes de entrar a la comunidad y una vez que la comunidad nos acepte, se publique y mejore, creo que ahí está, eso es la mayor satisfacción que pueda haber de un trabajo periodístico, ¿no? Y sobre todo es seguir contando las historias, nunca dejemos de contar las historias, pero desde la raíz, desde esos pueblos y esas comunidades que tienen mucho que decirnos, ¿no? Y que hablar, eso. Gracias, Diana. Colette. Sí, gracias. Yo pienso que para mí, particularmente en Haití, los grupos marginalizados, por ejemplo, en la preparación de para reportar, para ir a las comunidades, es muy importante, pero también
hay que hacer un esfuerzo para encontrar a los grupos marginalizados, porque hasta en las comunidades a veces son los mismos que hablan, los que tienen acceso a una serie de otros medios de comunicación. Y a veces hay que hasta capacitar a grupos marginalizados, pero que están jugando un papel muy importante en el país para saber cómo también relacionarse con la prensa. Y puedes volver a ser fuentes de información muy, muy importantes. Yo pienso que todo ese esfuerzo hay que hacerlo para permitir que sea realmente la voz de las personas, no solamente que sufren más el peso de la pobreza, pero también que tienen la capacidad de dar una nueva orientación al país. Yo pienso que también es importante escuchar, observar y dar a conocer los esfuerzos de la gente y las estrategias que hacen para salir de la pobreza o para sobrevivir, porque a veces tenemos en nuestra cabeza ya cómo las cosas deben hacerse o cómo las políticas deberían ser, pero sin tomar en cuenta lo que piensan esas personas. Yo pienso a los grupos marginalizados en todas las comunidades y a las estrategias que están tomando para sobrevivir y salir de la situación. Gracias, Colette, Milka y Diana, de vuelta por este tiempo, a todos quienes se conectaron tanto aquí como en Facebook. Ahí justamente compartí el enlace del vivo para que también lo puedan compartir. Y de vuelta, muchísimas gracias por todos los insumos, por todos los contextos y también herramientas que nos estuvieron compartiendo en esta hora. Muchísimas gracias y seguimos en contacto, ¿sí? Gracias a todos. Gracias. Un abrazo y que Gracias. estén bien. Abrazos. Hasta luego. Bye bye. Gracias. Chao.